Buenos días a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana. La Dimensión Arquidiocesana de Familia Puebla les da la bienvenida a este gran festival para celebrar la vida. Así es, Padre Mariano Montes. El auditorio de la Reforma se engalana con la presencia de todos los asistentes que se han dado cita en esta mañana para celebrar y agradecer a Dios por el don más preciado que tenemos los seres humanos, la vida. Iniciemos pues con alegría y con gran aplauso esta gran celebración VidaFest Puebla 2019. Queremos compartirles que durante este Festival por la Vida tendremos conferencias con ponentes de talla internacional, como Roberto Farril, México, y Gianfranco Amato, Roma. También contaremos con la presencia de Amparo Medina, del Ecuador, presidenta de la Red Provida. Les escuche ese aplauso. Gracias. Lucha contra el aborto y de las leyes de la salud sexual y reproductivas que promueven los gobiernos en los países de América Latina. El cantante Josué Bravo, participante del reality show Operación Triunfo de Televisa en el 2010 y la Academia en el 2015 por TV Azteca. Él nos cantará en este día el himno del VidaFest 2019. Un aplauso, pues. También contaremos con la presencia de Maribel Parroquín, cantante, escritora, evangelizadora católica, autora del libro Conociendo a la Virgen de Guadalupe a través de San Juan Diego y difusora del Rosario Guadalupano. Raúl Cepeda, cantautor y productor mexicano del género pop. Él ha sido invitado a participar en eventos internacionales de la música latina, compartiendo escenario con artistas como Maui Rick, la banda de rock Elefante y la cantante Patti Cantú, entre otros. También contaremos con la presencia de Marichel Mercado, conocida por todos nosotros. Ella ha grabado 25 discos de música en su trayectoria como cantante evangelizadora, participa en distintos espacios de los medios de comunicación, 16 años en su ministerio de la música. También tendremos la participación del padre Manuel Romero, Armando Orozco, que por el gran carisma que tiene y el amor a la Eucaristía nos dirigirá la hora santa. Gracias. Agustín Domínguez también estará en este gran elenco. Para toda esta celebración, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa ha estado muy cercano, pero por las diferentes ocupaciones no podrá estar con nosotros, pero estará con nosotros animando este momento de la Eucaristía, Monseñor Felipe Pozos Lorenzini, obispo auxiliar de Puebla. Sin duda será una oportunidad para que juntos celebremos la vida. Un fuerte aplauso a la vida. Continuando con nuestro programa, ha llegado el momento de presentar la conferencia magistral Ideología de Género, y es Gianfranco Amato, de Roma, que se destaca por su amplia trayectoria. Ha trabajado como abogado desde 1988 y está activo en el campo de la bioética. Es columnista de Avenir, colabora en la revista certificada del Instituto Superior de Teología Moral, además incorporada
en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad de Letrán y con la revisión Orientaciones Pastorales del Centro de Pautas Pastorales. También colabora con otros periódicos católicos. Es presidente nacional de la organización Jurists for Life, es miembro del comité Defendemos a Nuestros Hijos, organizador del Día de la Familia, celebrado el día 20 de junio de 2015 en Roma. Es miembro y asesor de la organización británica COREM, con sede en Londres, en cuyo nombre coopera en diversas acciones legales relacionadas en cuestiones bioéticas. Colabora en la organización estadounidense AF, de lo que es abogado y aliado. También, Gianfranco Amato presenta la conferencia Ideología de Género. Bienvenido a México en este VidaFest 2019. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro conferencista. Gracias. ¿Qué es esta? ¿Están seguros? ¿Cómo no? Santo Tomás de Aquino, cuando enseñaba en la universidad en París, era el profesor más joven del mundo, tenía 27 años. Solía empezar sus lecciones, sus clases, poniendo una manzana sobre su escritorio y decía: esta es una manzana. Quien no esté de acuerdo puede salir, puede irse. Y hacía esta curiosa premisa para dejar en claro a sus estudiantes que no es el pensamiento que crea el ser, sino el ser que condiciona, afecta el pensamiento. Y lo dijo muy bien en su obra magna, la Summa Teologica, en la frase: otro problema técnico, funcionaba perfectamente antes, aquí. Adequatio rei et intellectus. La verdad es la adecuación del pensamiento a la realidad. Y lo verdadero reside en el entendimiento en cuanto éste se conforma con la cosa entendida. A la naturaleza del intelecto le compete conformarse a las cosas. Impugnar este concepto, este principio, significa negar la realidad, y en esta negación reside la falacia de la así llamada ideología de género. Es un concepto bastante remoto para la mayoría. En verdad hay mucha confusión a este respecto. Alguien confunde la ideología de género con la educación sexual. Alguien la confunde con la homosexualidad. Alguien la confunde con la igualdad entre hombre y mujer. En realidad, la ideología de género no es ninguna de estas tres cosas. Y la paradoja es que esta confusión reina soberana en el mundo católico. ¿Y por qué digo paradoja? Porque el Papa Francisco intervino docenas y docenas de veces a este respecto, de una manera muy dura. Este libro, esta Economía Mata, el Papa define la ideología de género como una bomba atómica, textualmente. En el volo de regreso a Roma, después de la JMJ del 2016, el Papa habla de primer terrorismo y dice esto en Georgia, en su viaje. Ha menzionato un grande nemico oggi del matrimonio, la teoria del gender. Oggi c'è una guerra
mondiale per distruggere il matrimonio. Oggi ci sono, ma non si distrugge con le armi, si distruggono con le idee. Ci sono colonizzazioni ideologiche che distruggono. Pertanto... Entonces, bomba atómica, terrorismo, guerra mundial. El Papa se ha vuelto loco. ¿Qué es así devastador como una bomba atómica, una guerra mundial o el terrorismo? En realidad, la ideología de género es la idea de que uno no es hombre o mujer conforme a su estructura física, sexual, cromosómica, sino por cómo se siente. Y esta sensación puede cambiar con el tiempo. Hoy me siento mujer, mañana hombre, pasado mañana mujer. Y lo explico de una manera bastante sencilla, como hace el Papa, contestando a unos periodistas en una entrevista en avión. Y hablaba de el diálogo entre un papá francés y su hijo de 10 años. ¿Y qué dice el Papa? Le domandò al ragazzo di 10 anni: e tu cosa vuoi fare quando diventi grande? Ragazza. Il papà se ne è accorto che nei libri dei collegi si insegnava la teoria del gender. E questo è contro le cose naturali. Y le preguntaron, ¿usted habla de colonización ideológica? ¿Qué entiende, Santidad? Y él contestó: Fare l'insegnamento nelle scuole su questa linea per cambiare la mentalità. A questo io chiamo colonizzazioni ideologiche. Y preguntaron, ¿y usted habla de adoctrinamiento? Es muy grave. Y él contestó: Quello che io ho detto è quella cattiveria che oggi si fa nell'indottrinamento della teoria del gender. Y ahora tenemos un documento del Magisterio de la Iglesia Católica. No son palabras del Papa en avión. El documento es el punto 56 de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Dice: otro desafío surge de diversas formas de una ideología genéricamente llamada género, que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo. Es inquietante que algunas ideologías de este tipo procuren imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños. Lo que cuenta no es la evidencia objetiva, sino la percepción subjetiva, cómo me siento. Y una subjetividad que puede cambiar. ¿Dónde nace esta idea muy extraña? Nace de un filón filosófico, el postestructuralismo, deconstruccionismo, Norteamérica, con exponentes como Judith Butler, una filósofa postestructuralista, enseña en la Universidad de Berkeley. Esta mujer es la más inteligente y por lo tanto la más peligrosa
de los exponentes, tiene una inteligencia luciferina. Y acuñó el término género performativo. Es tu comportamiento que crea tu género. Y lo explica de manera muy sencilla en 3 minutos, 3. En este video de YouTube, tu comportamiento crea tu género. Y uno de sus libros, el más importante, Deshacer el género, representa la Biblia, entre comillas, de los exponentes de esta ideología, que es una ideología que se está convirtiendo en una verdadera colonización ideológica. Lo explica bien el Papa. Al video. La primera vez que Francisco denunció la colonización ideológica fue en Filipinas, en enero de 2015. Existen colonizaciones ideológicas. Más tarde, durante el vuelo de regreso a Roma, explicó que consiste en imponer a los pueblos ideologías que son ajenas a sus principios. Perché dico colonizzazione ideologica? Perché prendono proprio prendono il bisogno di un popolo o l'opportunità di entrare e farsi forti con i bambini. Ma non è una novità questa. Lo stesso hanno fatto le dittature del secolo scorso. Hanno entrato con la loro dottrina. Pensate ai Balila, pensate alla gioventù hitleriana. Allí recordó que durante el sínodo los obispos africanos denunciaron una colonización ideológica de su continente. Dijeron que algunos organismos internacionales condicionaban ayudas a cambio de cambios en las legislaciones sobre el control de la población o matrimonio entre personas homosexuales. Me refiero a que hay países que reciben este mensaje. Solo te daré ayudas si cambias de legislación. Obama lo dijo explícitamente en Kenia. Sí, el Papa lo explicó muy bien, hablando a los obispos polacos en el 2016. En Europa, América Latina, África, en algunos países de Asia, hay verdaderas colonizaciones ideológicas. Y una de estas, lo digo claramente con nombre y apellido, es el gender, el género. Hoy a los niños, en la escuela se enseña esto, que cada uno puede elegir el sexo. ¿Y por qué enseñan esto? Porque los libros son los de las personas y de las instituciones que dan el dinero. Son las colonizaciones ideológicas, sostenidas también por países muy influyentes. Y esto es terrible. Y tiene razón. Organizaciones muy influyentes como la ONU, la Organización Mundial de la Salud. En Europa tenemos un documento de esta Organización Mundial de la Salud, estándares de educación sexual para Europa. Los niños, hay clases de niños de 0 a 4 años, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 12. Y miren, por favor, en la clase de 0 a 4 años, 0 a 4 años. Se dice que a pesar de aportar información sobre la masturbación de la primera infancia, esto es el más peligroso, tomar conciencia de la identidad de género. La palabra gender es una palabra inglés. La traducción en español de este concepto muy extraño se llama identidad de género. O sea, hay que decidir si te sientes chico o chica. Y a pesar de derechos y sexualidad de 0 a 4 años, el derecho a explorar la identidad de género, decidir qué me siento. A pesar de actitud, mi cuerpo me pertenece a mí,
0 a 4 años, el sentimiento de que pueden tomar sus propias decisiones sexuales, de 0 a 4 años. ¿Qué decisiones sexuales pueden tomar? De 0 a 4 años. Y ya tenemos material didáctico. En España, por ejemplo, hay material de este tipo. Chicos y chicas. Hay chicas con vulva y chicas con pene. Hay chicos con vulva y chicos con pene. Ser chica y ser chico. Yo no soy chica o chico por tener el pelo corto o largo, por jugar con muñecas o balones, por tener pene o vulva. Yo no soy chica o chico porque lo digan los demás. Yo soy chica o chico porque sé que lo soy y solo yo puedo decir que soy. Y se explica en este material didáctico que hasta ahora en las escuelas el planteamiento que se ha transmitido es que chico igual pene y chica igual vulva. Y esto no es correcto, porque no explica toda la realidad y niega la existencia de una parte de las niñas y niños. Con este material se quiere aclarar que la identidad sexual es una cuestión de subjetividad. Y esto no se encuentra en los genitales, haciendo explícito el hecho de que hay chicas con pene y chicos con vulva en los colegios. Ahora hay que bajar. Vamos a ver, se está enseñando esto, y sobre todo son las asociaciones de esta ideología de género, como por ejemplo en España un transexual. Ahora vamos a ver un video, fue grabado en secreto, no se oye muy bien, y la voz de este transexual es una voz muy rara, pero merece la pena ser escuchada. Nuestro mensaje en todo esto es cuestionar esta idea, ¿no? Y decir que, bueno, que tú nazcas con unos genitales u otros no es lo que te hace ser hombre o mujer, sino tu identidad de género, es decir, tú cómo te identificas, ¿no? Te identificas como hombre o te identificas como mujer, y eso es lo que va a hacer que tú seas hombre o mujer. En uno de los colegios de Cienpozuelos se ha recibido recientemente unas sesiones formativas sobre diversidad sexual y de género a cargo de la Fundación Daniela. Los alumnos eran de quinto y de sexto de primaria, o sea, entre los 10 y los 12 años. Cada uno, pues su cerebro decide su sexualidad, aunque el cuerpo, la genética, las hormonas digan lo que quieran, pues al final uno decide y elige cuál es su identidad sexual. El médico ve los genitales del bebé y entonces en base a cuáles son esos genitales le asigna un género, por eso hablamos de género asignado, porque realmente esto no es algo que la persona diga, oye, que yo soy niño, que yo soy niña, sino que es algo que desde fuera se le asigna, ¿no? Vemos que hay otros casos en los que se han equivocado y le han asignado un género con el que luego esa persona no se identifica. En este caso hablaríamos de personas trans. Cada uno tiene su perspectiva, pero desde luego la que le han enseñado a los niños ha sido la suya, la de la ideología de género. Y esto pues a través de una dinámica en la que se preguntaba si todos somos iguales, si es normal que a los chicos les gusten las chicas, a las chicas los chicos, o si a una chica le define lo que es ser chica porque su cuerpo sea un cuerpo de chica, y les planteaban un poco que se posicionaran y después pues les daban los motivos para que, bueno, pues para que recibieran esta ideología de género y acabaran posicionándose pues donde los monitores entendían que está pues la verdad. Caemos en pensar que tener pene y ser chico es lo mismo y que tener vulva y ser chica son la misma cosa, pero realmente no, van separadas, y vemos que se dan también las otras combinaciones, el nacer con pene, identificarte como chica y por tanto ser una chica, y lo contrario, ¿no? Y para evitar, ¿no?, pues toda discriminación, pues lo que se hace es todo es lo mismo, todo es igual, lo natural es la diversidad, afirman en uno de sus lemas, y bueno, pues a través de esto es lo que comparten y esto es lo que enseñan a los niños. Soy un chico trans concretamente, yo no me identifico con el género que se me asignó. En mi caso nací con vulva, los médicos me asignaron el género mujer, ¿no? Se me dijo, pues a mis padres les dijeron, habéis tenido una niña porque se había nacido con vulva, y yo desde muy pequeño me daba cuenta de que me estaban, ¿no?, de que se me estaba clasificando y se me estaba asignando un género que no era... ¿Es niño o niña? No sé, aún no sabe hablar. Y también aquí en América Latina hay muchísimo material de este tipo, igualdad de género, la identidad de género es cómo uno se siente,
Él nació con un físico femenino, pero su identidad de género masculina. Él nació con un físico masculino, pero su identidad de género es femenina. La identidad de género es la conciencia de sentir pertenencia a un sexo u otro, es decir, hombre o mujer, lo que decide el cerebro. Y ya tenemos... Sí, ya tenemos una generación en Norteamérica, se llama Gender Fluid Generation, una generación fluida. Esta es una chica que se siente, un joven que se siente un día sí, un día sí, un día sí, un día sí. Otra cosa más importante, cuando esta filosofía afecta la sociedad, el derecho, la educación. Hay una fecha, en el 2007, con los principios de Yogyakarta. Esto es importante porque vamos a ver qué son. ¿Qué son los principios de Yogyakarta? Los principios de Yogyakarta fueron difundidos internacionalmente en el año 2007 con el subtítulo Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Se trata de un intento de redefinición de la legislación internacional en materia de derechos humanos con la finalidad de crear nuevos derechos humanos para quien dice ser homosexuales y prohibir toda manifestación contraria a la homosexualidad. Pretenden elevar las prácticas homosexuales a derecho humano universal y conseguir que en todos los ámbitos sean presentados y comprendidos dentro de la normalidad. ¿Cómo entienden la sexualidad? Los principios de Yogyakarta no parten de una interpretación neutral de la sexualidad, sino que se basan en una ideología, la de género. La objetividad de la naturaleza humana sexuada es sustituida por la subjetividad de las emociones individuales. Quieren desvincular la identidad personal del sexo que no viene dado de manera natural. La identidad dependería entonces únicamente del género, una autoconstrucción individual potencialmente cambiante. Por ello, la palabra sexo es sustituida conscientemente por la palabra género. Ya no habría 2 sexos, sino hasta 7 géneros. ¿Y quién escribieron esto? Los principios de Yogyakarta fueron redactados por un autodenominado panel internacional de especialistas formado ad hoc. Están firmados por 29 personas, activistas feministas, asociaciones de gay y lesbianas, profesores de derechos, magistrados, presidentes de Comisión de Derechos Humanos, relatores y miembros de la Comité de la ONU. Este grupo carece de legitimidad para establecer obligaciones internacionales o comprometer a país u organización alguna. Sin embargo, ha pretendido autoinvestirse de autoridad para propagar unos principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos al servicio del lobby pro ideología de género. Esto es el panel de expertos. ¿Qué carácter tienen desde el punto de vista legal? Los principios de Yogyakarta carecen de carácter jurídico y no son vinculantes para país ni organización alguna. No constituyen una resolución internacional, ni mucho menos un tratado internacional. Sin embargo, han sido escritos como si de un compendio de obligaciones internacionales se tratara e intentan mandar a Naciones Unidas, organizaciones internacionales, estados, tribunales de justicia, ONG, organizaciones profesionales, comerciales, medios de comunicación y agencias financiadoras. De esta forma, los principios de Yogyakarta constituyen una imposición de la ideología de género que, actuando de forma antidemocrática, busca la ciega adhesión de todo el mundo a sus postulados. Y se está difundiendo a través de la jurisprudencia, por ejemplo, aquí en América, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a través de que, por ejemplo,
emitió esta opinión consultiva, la opinión consultiva del 24 de noviembre del 2017, solicitada por Costa Rica, donde de hecho se introdujo el matrimonio homosexual en Costa Rica y la ideología de género, la identidad de género. Y es interesante porque en esta opinión consultiva de la Corte Interamericana, mire, por 20 veces se citan los principios de Yogyakarta, 20 veces. Y la palabra, la frase identidad de género, 337 veces. Y unos juristas dicen que esta opinión consultiva aplica a los países que han firmado la Convención Americana de Derechos Humanos o los países que reconocen en sus propias constituciones la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la última instancia jurídica. Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile. Y no se trata de un organismo imparcial. Hay alguien que tiene la valentía de denunciarlo como este hombre. Como primer ejemplo, en cuanto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual se insiste en su independencia e imparcialidad, la cual no es real. Analizando las contribuciones económicas que recibe, se constata que están condicionadas a fines determinados. Por ejemplo, el gobierno de España ha aportado cientos de miles de euros a la Corte para la opinión consultiva 24 del 2017 sobre matrimonio homosexual y género, con el fin de imponer ideologías que son ajenas a la voluntad de los pueblos de las Américas, su cultura, sus democracias, burlándose de las constituciones soberanas de nuestros países y sus procedimientos, y desautorizando especialmente nuestros poderes legislativos. Sí, el poder legislativo. Y escuchen cómo se define en los principios de Yogyakarta el concepto de identidad de género. La identidad de género se refiere a la vivencia interna, individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacimiento. Ed es impresionante que todas las leyes de los países de América Latina que se refieren a la identidad de género tienen exactamente la misma definición. Vamos a ver. Por ejemplo, Argentina, la ley del 2012, se entiende por identidad de género la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la quale puede corrispondere o no col sesso asignado. Perù, vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la quale puede corrispondere o no. Costa Rica, vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la quale puede corrispondere o no. Bolivia, vivencia interna e individual del género tal como... Ni siquiera la decencia de cambiar un coma, una palabra. Copia y pega, copia y pega. Pero un país que se hace escribir sus leyes por organizaciones extranjeras tiene un problema de soberanía. ¿Y qué pasa con la dignidad de los parlamentos de estos países, de las instituciones de estos países, de los pueblos de estos países? Yo conocí aquí en Querétaro, en el 2017, una mujer muy interesante, Amparo Medina, ex funcionaria de la ONU. Esta mujer fue de izquierda, radical, abortista, involucrada en la lucha armada, incluso terrorista, todo. Y era funcionaria de la ONU. Luego tuve un proceso personal de conversión, pero cuando era funcionario de la ONU se dio cuenta de todo lo que estaba pasando, que estaba detrás, y dejó la ONU. Ahora tiene charlas, conferencias y explica cómo actuaba y cómo se sigue actuando y cómo ella pagaba a los parlamentarios, a los diputados, a los congresistas.
Escuchen muy bien. Todos ellos son pagados y no son pagados en cheques directos. ¿Qué es lo que yo hacía? Yo le invitaba al asambleísta, al congresista a este tipo de eventos y nosotros lo que hacíamos es pagar con nuestras tarjetas los pagos de este tipo de personas para que vayan a nuestros eventos. Les pagábamos los hoteles y les entregábamos $2,000 diarios de viáticos para que participen de nuestras actividades. Cuidado. Ahí se les entregaba la carpeta con lo que tenía que decir, cómo lo iba a decir y cómo lo iba a armar. Es decir, ustedes no se crean que todos estos señores han coincidido en hacer la misma ley. Desde las Naciones Unidas les entregamos la carpeta y les damos el discurso exacto de qué tienen que decir y cómo lo tienen que decir para legalizarme el aborto, legalizarme la salud sexual y reproductiva, legalizarme la perspectiva de género. Todo ya lo entregamos hecho. Claro cómo funciona. Y si alguien quiere profundizar el tema, hay un libro muy interesante, Marion Ética. Los expertos, entre comillas, de la ONU imponen su ley. Es un libro de Margarita Peters, que es la directora del Instituto para las Dinámicas del Diálogo Intercultural de Bruselas y consultora del Pontificio Consejo para los Laicos. Hemos visto, como decía Papa Francisco, se trata de una verdadera colonización ideológica y sobre todo con los jóvenes, los niños. Dijo el Papa, hablando ya en el 2014, quisiera manifestar mi rechazo a todo tipo de experimentación educativa con los chicos. Con los niños y jóvenes no se puede experimentar. No son cobaya de laboratorio. Los horrores de la manipulación educativa que hemos vivido en las grandes dictaduras genocidas del siglo XX no han desaparecido. Conservan su actualidad bajo ropajes diversos y propuestas que, con pretensión de modernidad, fuerzan a caminar a niños y jóvenes por el camino dictatorial del pensamiento único, la dictadura del pensamiento. Estamos viendo una dictadura. Y, ¿saben cuándo y por qué? Por la primera vez en la historia de la humanidad se estableció el principio de que los padres tienen derecho preferente a educar sus hijos. En el 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aquí vemos, el artículo 26, párrafo 3, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá a darse a sus hijos. ¿Y por qué lo hicieron? Tan obvio. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, la experiencia mostró al mundo cuánto fue devastador y brutal el adoctrinamiento de los jóvenes a través del Volksaufklärung, el sistema de educación público alemán bajo el Tercer Reich. Es interesante que el Ministerio de Educación Pública alemán, la definición completa era esta: Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, o sea, Ministerio de la Educación Pública y Propaganda. Y no es casual que estas dos competencias, la propaganda y la educación, estaban en el mismo dicasterio. ¿Y saben quién fue? Desde el 13 de marzo de 1933 hasta el final, el ministro de Educación Pública alemán, el doctor Joseph Goebbels, el genio maléfico de la propaganda. Siempre, siempre, siempre todas las dictaduras intentan quitar los hijos a la familia y adoctrinarlo. Necesitan carne fresca para adoctrinar. Por ejemplo, todo empezó con los bolcheviques en la Rusia del 1917. Bukhanin, en su libro ABC del comunismo, decía: el niño pertenece a la sociedad que nació y no a la familia. Makarenko, el gran pedagogo de los bolcheviques, decía: solo la colectividad puede y debe ser el fundamento de la educación pedagógica y estímulo para la mejora del individuo. Y esto en todas las dictaduras.
incluso aquí en México. Sí, ya pasó. El dictador Plutarco Elías Calles, que produjo la Guerra Cristera, en el Grito de Guadalajara, en 1934, dijo: es necesario que entremos en un nuevo periodo revolucionario, que yo llamaría el periodo revolucionario psicológico o de conquista espiritual. Debemos entrar en ese periodo y apoderarnos de las conciencias de la niñez y de la juventud, porque la juventud y la niñez son y deben pertenecer a la revolución. Y añadió en este discurso: con toda perfidia, dicen los reaccionarios y afirman los clericales que el niño pertenece al hogar y el joven pertenece a la familia. Esta es una doctrina egoísta, porque el niño y el joven pertenecen a la colectividad y es la revolución la que tiene el deber imprescindible de atacar ese sector y apoderarse de las conciencias, de destruir los prejuicios y de formar una nueva alma nacional. Por eso decía el Papa Francisco que ahora, en esta nueva dictadura, como la dictadura de Calles, de los bolcheviques, de los nazis, pasa lo mismo. Se quiere adoctrinar. Lo hemos visto con esto, y también aquí en México. Tu futuro en libertad, dice, para ti, para todos los jóvenes de Ciudad de México, porque tienen el derecho a una educación crítica, científica y laica. Pero también porque sentimos la obligación de compartir información y tenemos la comisión de servicio. Y se explica en este documento del Ministerio mexicano que la identidad de género es como uno se siente y puede cambiar de día en día. Y esto sería una educación crítica, científica y laica. Pero todo esto se está lamentablemente difundiéndose. Como no, hace tiempo la prestigiosa revista Time nos mostró que ahora en Norteamérica ya existen nuevas formas de familias, como esta, por ejemplo. Aquí hay un transexual que está amamantando con barba y dice, hemos llegado hasta el punto que el presidente de los Estados Unidos puede tranquilamente hablar de fluidez de género. Aquí hay un bebé con la mamá, con barba, brazos peludos, y se está multiplicando siempre más. Esta es otra familia, entre comillas, con transexual, la barba, amamanta. Esta persona es una canadiense, ganó una batalla legal contra el Estado de Canadá para que el Estado reconociera este bebé como un bebé sin sexo, que hay que decidir. Bebé canadiense recibe tarjeta de atención médica sin sexo definido. A un bebé canadiense se le ha expedido un documento de salud que no se especifica si es niño, niña o hembra, en que los activistas afirman es una posible novedad a nivel mundial. El padre, Corridotti, que no se identifica como hombre o mujer, quiere evitar asignar sexo al bebé. Depende de él decidir cómo se identificará cuando tenga la edad suficiente para desarrollar su propia identidad de género. No voy a obstaculizar su elección por una asignación arbitraria de género al nacer basada en una inspección de sus genitales. Y dijo, y ahora tenemos la primera tarjeta de atención médica en el mundo, donde en el sexo, en lugar de M masculino o F femenino, hay U, undetermined, indeterminado. Y el padre dijo, cuando nací, los médicos miraron mis genitales e hicieron presunciones sobre quién iba a ser yo. Y esas presunciones me acompañaron durante mi vida. Asignar el sexo al nacimiento es una violación de los derechos humanos del niño. Y el abogada muy famosa, Barbara Findley, dijo, la asignación del sexo en esta cultura es hecha cuando un médico levanta las piernas del recién nacido
y mira sus genitales. Pero sabemos que la identidad de género del bebé no se desarrollará hasta algunos años después de su nacimiento. Sí, parece una broma, pero esto es el reconocimiento público, legal, de un Estado como el Estado de Canadá, que no es exactamente la Corea del Norte, pero todo este delirio está afectando el derecho. Ahora, por la identidad de género, no se necesita someterse a ninguna operación quirúrgica. Y yo, Gianfranco Amato, con mis genitales intactos, así como estoy yo ahora, mi traje, así, puedo decidir sentirme mujer y pedir que me cambien el acta de nacimiento. Se puede hacer. Y esto es un delirio, porque el derecho necesita situaciones ciertas, verificables. Porque yo, por ejemplo, no podría sentirme mujer y invocar las cuotas de mujeres para candidatarme a las elecciones. El Código Prisma. O por qué no podría pensionarme. En algunos países, como en Chile, las mujeres se pensionan antes de los hombres. Pensionarme a la edad de las mujeres. Se trata de un verdadero delirio, pero tiene una dimensión espiritual importante. Porque yo, después de profundizar desde un punto de vista filosófico, legal, antropológico, de todo, he llegado a la conclusión que hay algo de espiritual. ¿Y saben quién es el primer papa que habló de este género, de esta ideología de género? Fue el Papa Benedicto XVI en el 2008, hace 10 años. Y cuando este hombre habló de ideología de género en esa época, nadie, ni yo tampoco, entendí de qué estaba hablando. Profético, verdaderamente profético. Él dijo en el 2008, lo que con frecuencia se expresa e entiende con el término gender, género, se reduce en definitiva a la autoemancipación del hombre de la creación y del creador. El hombre quiere hacerse por sí solo y disponer siempre exclusivamente por sí solo de lo que le atañe, pero de este modo vive contra la verdad, vive contra el espíritu creador. Y nadie entiende de qué estaba hablando. Y uno de los últimos grandes discursos antes de su dimisión, de su renuncia, ¿sabe? Que fue en el 2012, fue sobre esto, su testamento profético. Dijo, el gran rabino de Francia, Gilles Bernheim, cita una afirmación que se ha hecho famosa de Simone de Beauvoir. Mujer no se nace, se hace. Con estas palabras se expresa la base de lo que hoy se presenta bajo el lema género, como una nueva filosofía de la sexualidad. Según esta filosofía, el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de sentido, sino un papel social del que se decide autónomamente, mientras que hasta ahora era la sociedad que decidía. Añade, la falacia profunda de esta teoría y de la revolución antropológica que subyace en ella es evidente. El hombre niega tener una naturaleza preconstituida por su corporeidad que caracteriza al ser humano. Niega la propia naturaleza y decide que ésta no se le ha dado como un hecho preestablecido, sino que es el mismo que se la debe crear. Según el relato bíblico de la creación, el haber sido creada como varón y mujer pertenece a la esencia de la criatura humana. Esta dualidad es esencial para el ser humano, tal como Dios la ha dado. Precisamente esta dualidad como dato originario es lo que se impugna. Ya no es válido lo que leemos en el relato de la creación, hombre y mujer los creó. No. Lo que vale ahora es que no ha sido Él
quien lo creó varón y mujer, sino que hasta ahora ha sido la sociedad la que lo ha determinado y ahora somos nosotros mismos que hemos de decidir sobre esto. Hombre y mujer como realidad de la creación, como naturaleza de la persona humana, ya no existen. El hombre niega su propia naturaleza. El último discurso de... Y en realidad hay algo inquietante. Ahora, la homosexualidad se puede entender desde un punto de vista racional y lógico. Una persona atraída sexualmente o afectivamente por otra persona. Uno la entiende. A pesar del juicio moral, se condena, no es bien, pero a pesar de esto, desde un punto de vista lógico, racional. Pero la ideología de género, que hoy me siento mujer, mañana decido si soy mujer, si soy hombre, esto no es fácil entenderlo desde un punto de vista racional y lógico. A menos que tú no contestas a 3 preguntas. ¿Quién da la vida? ¿Dios? No. El hombre en laboratorio con la procreación artificial. ¿Quién quita la vida? ¿Dios? El hombre con la eutanasia, cuando quiere y como quiere. Faltaba la tercera pregunta. ¿Quién crea varón y mujer? Dios, el hombre con la ideología de género. La ideología de género es el punto más alto de la tentación de la manzana. Cierra el círculo del Génesis. No basta dar y quitar la vida como Dios. No, ahora el hombre pretende crear sí mismo. Y es inquietante porque hay una evidencia histórica interesante. ¿Saben cuál fue el contraataque del demonio al cristianismo en los primeros siglos? Muy peligroso. El cristianismo estaba a punto de fracasar. La herejía gnóstica. ¿Y saben quién era? Para los gnósticos, el hombre perfecto, el indistinto, el andrógino primordial. Ni hombre ni mujer que decide, porque como Dios. Y si se van a leer los evangelios gnósticos, como por ejemplo el evangelio gnóstico de Juan o el evangelio gnóstico de Felipe, estamos hablando del 150 después de Cristo, se pone escalofrío. Hay la teoría de género perfectamente elaborada. Pares escritos hoy en día. No hay nada de nuevo bajo el sol. Porque el demonio no tiene fantasía, no puede tener fantasía. Porque no es creativo. No es un Dios del mal versus un Dios del bien. No. Está destinado a ser cíclico, monótono. Seréis como dioses. Seréis. Claro, en el 150 después de Cristo no había en los medios de comunicación, la ciencia, el internet, pero siempre. Y si sin esta perspectiva clara, como dice Benedicto y como confirman los gnósticos, si esta perspectiva espiritual, la ideología de género no tiene sentido. Es algo irracional, ilógico, absurdo. Pero el punto es que aquí, en el desprecio ideológico por la realidad que nos ha dado Dios, está el germen del totalitarismo. Lo dijo muy bien la que yo creo es la mujer más inteligente del siglo XX, Hannah Arendt, filósofa judía alemana, en su obra Los orígenes del totalitarismo, que hay que leer, es muy interesante para entender qué está pasando. Dijo esta mujer, el desprecio ideológico por la realidad contiene la orgullosa presunción del dominio humano sobre el mundo. Aquí está el germen del todo. Y estamos viendo una dictadura.
Y esta dictadura del pensamiento único, como dice el Papa Francisco, así como todas las dictaduras, no adoctrina solo los jóvenes, hemos visto en los colegios, sino también los adultos. En España, el país fue empapelado de manifiestos, de carteles como esto. Hay niñas con pene y niños con vulva. Aquí, 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 donde quiera. Hay niñas con pene, niños con... Una asociación católica decidió reaccionar contra este adoctrinamiento con una iniciativa, un bus naranjo con la escrita: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Si naces hombres, eres hombres. Si naces mujer, seguirás siéndolo. Miren qué pasó en España. El Juzgado de Instrucción 42 de Madrid ha ordenado que se prohíba circular de forma cautelar y que se inmovilice al autobús rotulado con mensajes transfóbicos de la organización ultracatólica Hazte Oír. La Fiscalía había pedido ayer al juez esta medida de prohibición, que hoy ha adoptado por considerar que los mensajes que lanza pudieran ser constitutivos de un delito de odio y asimismo generar un sentimiento de inseguridad o temor entre las personas por razón de su identidad u orientación sexual y concretamente entre los menores. El auto considera que los mensajes suponen una incitación al odio y a la discriminación de las personas que ejercen su identidad sexual de forma diferente a la heterosexual, que la entidad ultracatólica, que apela a la libertad de expresión, defiende como única. El vehículo permanece inmovilizado en un aparcamiento de la capital. Así es. Y se está difundiendo de una manera importante, incluso en el ámbito científico. ¿Saben cuál es la revista más leída del mundo? Tiene 50 millones de lectores y está traducida en 31 idiomas diferentes. National Geographic. Y la parada de Geneo, aquí, 2017, era Gender Revolution, la revolución. Y la versión española era Género, la revolución. Una edición especial, toda dedicada a esto, con 7 jóvenes, con 7 géneros diferentes. Y se decía, ¿puede ayudarnos la ciencia a navegar por el paisaje cambiante de la identidad de género? Estos son 2 gemelos varones. Replantearse el género, liberada del concepto binario de hombre-mujer, vieja, la identidad de género presenta un panorama cambiante. ¿Puede la ciencia ayudarnos a encontrar el rumbo? Esta prestigiosa revista científica. Pero se trata de un delirio desde el punto de vista médico-científico. El Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-4, define de esta manera el delirio. Cuidado, ojo. El delirio es una falsa creencia basada en una inferencia incorrecta relativa a la realidad externa que es firmemente sostenida a pesar de lo que casi todo el mundo cree y a pesar de cuanto constituye una prueba o evidencia incontrovertible y obvia de lo contrario. O sea, una falsa creencia de la realidad, yo soy una mujer, que es firmemente sostenida ideológicamente, filosóficamente, a pesar de casi lo que casi todo el mundo cree y a pesar de la prueba incontrovertible y obvia de lo contrario, mi ADN, mis cromosomas, mi estructura sexual. Pero no se trata de un delirio individual, de uno que hay que ponerlo en manicomio. Yo acuñé este término, es un delirio colectivo, porque es un delirio de asociaciones, organizaciones, instituciones. Y es peligroso porque el delirio colectivo va a destruir la sociedad. Y ahora tenemos, lamentablemente, chicos y chicas en esta situación de total confusión.
Niño, 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 niña, niño, niña, niño, niña, niño, niña, niño. Y miren esta imagen colectiva. Chico, chica, chico, 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 chica. Y miren los ojos ciegos y la mirada perdida de este niño. Mas no se ve que es una... Aquí está el poder. Porque un hombre confundido, que no saben quién es, sin identidad, frágil e indefenso, es una prensa ideal para el DOE. Uno así es un individuo fácilmente manipulable y un perfecto consumidor. Que detrás de todo esto está una operación de poder, lo dijo muy claramente Amparo Medina, la exfuncionaria. Explicaban, en los cursos de formación, decían, ¿por qué tenemos que...? Y explicaban de esta manera. Escuchen muy bien. Muchos intereses de por medio. También hay un interés en el fondo de dominio y de poder. Si yo soy capaz de decirte a ti, como mujer, que ya no eres mujer y que mañana puedes ser hombre, y que por más que tú salgas de la ducha y veas un cuerpo de mujer en el espejo, pero te soy capaz de decirte que puedes ser hombre y amar como hombre y usar hormonas para que te parezcas a hombre, mañana te puedo convencer de cualquier cosa. Si yo a ella le convenzo que matar a sus hijos es la única manera a través de la cual ella va a ser feliz, va a estudiar, va a trabajar, va a tener dinero y que por lo tanto es un derecho que ella tiene el matar a su hijo, si yo soy capaz de convencerle a ella, y como nos han convencido a muchos de que matar un hijo es un derecho, yo ya te puedo convencer de cualquier cosa. ¿Qué comprar? ¿A dónde ir? ¿Qué ropa usar? ¿Qué consumir? Es decir, también existe eso y lo puedes notar. O sea, si yo a cualquiera de los varones que están aquí le convenzo de que ya no es un varón, por más que biológicamente, por más que físicamente, el momento que se pare en un espejo, ve un varón, cuando habla oyes a un varón, y él dice que no, que es una mujer, yo ya le puedo convencer de cualquier cosa. Te puedo dominar por completo. Te puedo dominar por completo, claro. Ahora, yo en marzo estuve en Costa Rica y descubrí algo que no sabía. Descubrí en Costa Rica la dictadura del pensamiento único está actuando de una manera muy violenta, porque Costa Rica es una especie de laboratorio experimental para introducir y difundir en toda América Latina la ideología de género, ¿no? Han elegido este país porque es un país pequeño, tiene 4 o 5 millones de habitantes, una población muy remisiva, no tiene, es el único país del mundo que no tiene ejército. Sin ejército, no hay tradición de violencia. El único golpe de Estado hace 100 años se llevó a cabo sin un muerto, sin violencia. Y es interesante, se está actuando a través de 2 instituciones que se han convertido en instrumento de colonización ideológica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya hemos visto, y la INAMU, que es el Instituto Nacional de las Mujeres. Este instituto tiene 267 empleados, 3 veces más del Ministerio de la Ciencia y de la Técnica de Costa Rica, y recibe hasta $30 millones de recursos. Y es interesante porque en un comunicado... y para ver que... por qué la prueba de lo que estoy diciendo, basta con ver un documento interesante. Esto, Global Research Report, dice y explica los recursos para introducir la ideología de género en el 2015 y 2016. Miren, por favor, Costa Rica aquí está, el país que recibió más recursos de todos los países de América. $5 millones. Brasil, sigue Brasil con 1 millón. México, 900.000. 5 millones.
Y miren la proporción entre los habitantes de Brasil. Brasil tiene 209 millones de habitantes, Costa Rica 5 millones. La proporción entre los habitantes de Brasil, en verde, y los recursos de Costa Rica, los habitantes de Costa Rica, azul, y los recursos de Costa Rica para introducir la ideología de género, azul, y los recursos para Brasil. Sí, se está verdaderamente llevando a cabo una revolución antropológica a través del trinomio ley, educación y propaganda. Es un disparate lo que está pasando en Costa Rica. No tenemos lamentablemente mientras. Yo tengo otra conferencia, explico. No se puede imaginar. Y, por ejemplo, en un comunicado de la INAMU, la ex presidenta de la INAMU, Alexandra Mora, dijo: la ideología de género no existe. El género no es una ideología. Y explicó: el término ideología de género es solo una frase que están usando algunos sectores para desprestigiar el trabajo en materia de derechos humanos que estamos haciendo. Ahora, yo estuve en marzo. La Iglesia Católica intentó reaccionar contra esta dictadura. Y el poder atacó de una manera brutal. A través de casos de un abuso sexual de un sacerdote, presunto abuso sexual. Pero este fue el pretexto para callar la Iglesia. De una manera muy dura. Yo hablé en la Universidad Católica, en el seminario, donde muchos jóvenes me decían: necesitamos pastores valientes, aquí todos tienen miedo, es impresionante. Y los obispos totalmente atemorizados. Un clima de terror. El único obispo al que yo pude encontrar en el seminario fue Monseñor Mario Quirós, el obispo de Cartago, que me dijo: no, tenemos que ser prudentes, no podemos hablar, no. Monseñor, la prudencia no se puede convertir en cobardía. Y le dijo: a estas alturas, si ustedes no reaccionan, puede pasar de todo. Y dije: en México me enseñaron un refrán: el valiente llega hasta donde el cobarde deja. Si ustedes no reaccionan, ahora esperen lo inesperable. Puede pasar de todo, no se puede imaginar. Palabras proféticas. El día después, exactamente el día después, estaba en el aeropuerto de San José para regresar a México y a las 8:30 llegó una noticia. Allanamiento en la sede de la Conferencia Episcopal y de la Curia Metropolitana. Una operación como si fuera narcos. Esta es la Conferencia Episcopal de Costa Rica. En pocos minutos ingresaron acá los agentes judiciales y ellos pues permanecen adentro haciendo todas las diligencias del caso. Y en este momento en la conferencia episcopal pues está cerrada, como ustedes pueden observar en las imágenes. Hay dos agentes del OIJ en la entrada principal y también en las afueras. El tránsito está cerraron también el tránsito aquí. Después a la Curia Metropolitana. La acción policial el día de hoy obedece a la investigación que se sigue contra el ex sacerdote Mauricio Víquez, quien además tiene al menos 9 denuncias canónicas, sin embargo solo una penal, y es la que en este momento están realizando la diligencia. Los agentes del OIJ ingresaron hasta la Curia Metropolitana, sacaron a todas las personas que estaban en este sitio y han cerrado, como ustedes pueden ver en este momento en imágenes, en vivo, totalmente en vivo, del camarógrafo Marco Millape, la acción policial que en este momento obedece por parte de la Fiscalía y del organismo de investigación judicial. Ingresaron aquí al menos 5 vehículos del OIJ con bastantes agentes judiciales, donde estarían realizando
secuestros de documentos, buscando información sobre este caso, esta denuncia penal contra el sacerdote Mauricio Víquez. Recuerde. Esta es la sede de Radio Fides, la radio diocesana, y el día antes, a la misma hora, yo estaba allí dando una entrevista. Afortunadamente pasó el día después. Si no... Y Fiscalía secuestra archivos confidenciales sobre abusos de curas. Jornada de allanamiento entre cánticos y oraciones. Ahora, los obispos sí se recordaron de mis palabras, reaccionaron de una manera muy dura, con un documento, esto. Ahora, le pido 2 minutos de paciencia para escuchar el portavoz de la Conferencia Episcopal de Costa Rica que lee este documento, porque verdaderamente merece la pena. Hay que subirlo, porque está muy bajo. Metropolitana, los obispos de Costa Rica expresamos lo siguiente. 1. Ni la Fiscalía ni los tribunales de justicia han requerido información alguna a las instancias de la Iglesia, ni a la Curia Metropolitana, ni a la Conferencia Episcopal, hasta lo lamentablemente sucedido el día de hoy. 2. En la orden de allanamiento, la juez razona la procedencia del mismo en el dicho de un ofendido, el cual relata que los funcionarios de la Iglesia le negaron una copia de su denuncia realizada ante la Curia Metropolitana en el año 2015, lo cual es falso. Partiendo así de un error, pues el denunciante el día que interpuso la denuncia, así como su testigo, recibieron copia de las declaraciones, por lo que, sin mediar solicitud de información y de una manera arbitraria, se ordena la realización de esta diligencia judicial en una forma excesiva y abrupta. 3. El día de hoy se presentaron a las oficinas de la Conferencia Episcopal al menos 20 agentes del organismo de investigación judicial OIJ al mando de varios fiscales, armados, con pasamontañas y equipo para derribar puertas y forzar archivos, mostrando una orden de allanamiento y encerrando en un salón a todos los colaboradores de las diferentes instancias de la SECOR. Pese a que los funcionarios se mostraron con la mayor disposición de colaborar y suministrar los materiales que fueran requeridos, amenazaron de palabra y condujeron a nuestros funcionarios dándoles el trato de personas peligrosas y los mantuvieron incomunicados. 4. 2 funcionarias del Tribunal Eclesiástico les mostraron y entregaron los documentos solicitados. Pese a esto, continuaron con sus labores revisando documento por documento, de oficina en oficina, en los 3 niveles del edificio de la SECOR. A pesar de la disponibilidad de colaboración, los agentes del OIJ causaron destrozos materiales en el edificio de la Conferencia Episcopal. 5. Habiendo sido los funcionarios recluidos en un aposento de nuestro edificio, estos decidieron rezar el Santo Rosario, lo cual les fue impedido por los funcionarios judiciales, y mostrando total irrespeto por su libertad religiosa, los agentes pusieron música en alto volumen para impedir la oración de los funcionarios, misma que no dejaron finalizar porque los trasladaron a otro salón. 6. Luego de permanecer más de 3 horas confinados, nuestros colaboradores recibieron la orden de desalojar el edificio e irse a sus casas, excepto 3 funcionarias a quienes se les requirió colaborar con las autoridades judiciales en sus labores. 7. Además, se le impidió al abogado de la Conferencia Episcopal presente en el edificio presenciar la acción judicial que se estaba llevando a cabo. Ante lo siguiente, ante lo antes manifestado, decimos: 1. Como ha sido nuestra posición, tal y como lo hemos expresado anteriormente, los obispos de Costa Rica estamos en la mayor disposición de colaborar con las autoridades judiciales en las investigaciones sobre los abusos sexuales. 2. Censuramos y rechazamos vehementemente el comportamiento de las autoridades judiciales en la ejecución de la orden de allanamiento, el cual calificamos de excesivo en cuanto a la exhibición de fuerza e intimidación a los colaboradores de la SECOR.
mismos que en todo momento se mostraron dispuestos a colaborar con las autoridades. 3. Externamos nuestra preocupación por la filtración a los medios de comunicación de la información contenida en los documentos secuestrados, los cuales están siendo sacados de contexto, dando pie a especulaciones y poniendo en peligro el honor de las personas cuyos nombres pudiesen aparecer en los documentos, especialmente de las víctimas denunciantes. De ello, responsabilizamos a los funcionarios judiciales que tienen en su poder los expedientes. 4. Aclaramos a la opinión pública que ni la Conferencia Episcopal ni la Curia Metropolitana han pagado por el silencio de los denunciantes en ninguno de los casos investigados, cuyos expedientes han sido secuestrados. Confiados en que la verdad prevalecerá en estas investigaciones, nos encomendamos especialmente a la oración de todo el pueblo santo de Dios, para que el Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, conceda la paz, serenidad y justicia a todos los involucrados. No existe ningún precedente en ningún país democrático de lo que pasó. Hay que regresar a la Alemania de los nazis, de los soviéticos. ¿Y cuántos de ustedes sabían lo que pasó en marzo en Costa Rica? Levante la mano, por favor. Nadie. Un día sus nietos le preguntarán: abuelo, ¿tú dónde estabas? ¿Dónde estabas? De esta manera pasó en la Alemania de los nazis. ¿Dónde estaban los alemanes? Y después, afortunadamente, en julio, los obispos me llamaron. Yo hablé... No quiere que veamos esto, lo más importante. Técnico, siempre increíble. Técnico. Bien. Hablé con el arzobispo de San José, el presidente de la Conferencia Episcopal. Hablé con todos los obispos, con todos los sacerdotes, y hablé en la Conferencia Episcopal de Costa Rica para organizar una reacción a este ataque por parte, y afortunadamente los obispos entendieron que hay que reaccionar. Y hablando de los nazis, todo esto es interesante, ya pasó. Sí, pasó. Hay un libro de un académico alemán, Mans Günther Oeckers, se titula Los procesos por abusos sexuales contra religiosos y sacerdotes de la Iglesia Católica en los años 1936-1937. Y el régimen nazi atacó a la Iglesia sobre este tema para que se callara. Y se llegó hasta el punto que Goebbels, el 28 de mayo de 1937, dijo: hoy hablo como padre de familia con 4 hijos. La riqueza más valiosa que tengo. Hablo como un papá que puede entender perfectamente cómo los padres pueden sentirse golpeados en su amor por el cuerpo y el alma de sus hijos, devorados por los corruptores de la juventud. Y para callar la oposición de la Iglesia Católica que se estaba alentando, Goebbels escogió un sistema científico de ataque. El método era esto: tomar unos 2 acontecimientos realmente ocurridos, los abusos, enfatizarlos, engigantirlos y bombardear la opinión pública a través de una campaña mediática de difamación. Y lo hizo de una manera científica. Tomaron unos casos que lamentablemente pasaron en el convento franciscano de Val de Breitbach, se engigantieron y se bombardeó la opinión de una manera científica. Cada mañana Goebbels se encontraba con su asistente Alfred Ingman-Berth y decidían los títulos de los artículos que iban a ser publicados en los periódicos el día siguiente. Y artículos de este tipo, miren,
Las sagrestías se han convertido en postríbulos. Los conventos se han transformado en antros de homosexuales. Y cuando la opinión pública estaba madura, después de todo este bombardamiento, a justo punto se organizó la más imponente manifestación del Tercer Reich contra los abusos de la Iglesia Católica. Aquí, el 28 de mayo del 1936, en la Deutschland Hall, aquí. Y Goebbels empezó su discurso contra los abusos de esta manera. El gobierno de Reich había evitado hablar de estos hechos, pero la impertinencia de los católicos no nos permite de callarnos. Y así 25.000 sacerdotes fueron procesados, y de estos 25.000, solo 64 fueron condenados, casualmente los 64 más opositores del régimen, pero 25.000 sacerdotes inocentes sufrieron un injusto cepo mediático. Y se asustaron y se callaron. Todo esto sirvió, porque con la complicidad de la opinión pública, ¿a qué sirvió? A cerrar los colegios católicos que rechazaban impartir la educación nazi. Cerrar los periódicos católicos. Cerrar las asociaciones católicas. Y la Iglesia se cayó delante de los horrores de la Alemania nazi. Y ahora vamos a concluir. Estamos en la misma situación, que es una situación, yo defino apocalíptica, en el sentido que sí, ha llegado el tiempo que tenemos que decidir si ser calientes o fríos. Lo que no podemos hacer es quedarnos, que Dios un día no nos diga: conozco tus obras, tú no eres ni caliente ni frío. Ojalá fueras caliente. Tú fueras caliente o frío. Tú eres solo tibio, ni caliente ni frío. Por eso voy a vomitarte de mi boca. Que no pase. Sobre todo aquí, en esta tierra mexicana, que es la tierra de la gloriosa epopea de los cristeros, donde piensen en sus abuelos y bisabuelos, hombres que lucharon para defender su fe, para defender la libertad, hombres, mujeres y sacerdotes que dieron su vida al grito de ¡Viva Cristo Rey! Gracias. Gracias. Seas fuerte ese aplauso. Agradecemos la presencia de Gianfranco Amato, que ha venido desde Roma. Nos ha traído esta conferencia de ideología de género. Haremos la entrega de un reconocimiento por su participación. Que sea más fuerte este aplauso. Muchas gracias. Que el pueblo de México te reciba con gran alegría. Standing ovation, me estoy conmoviendo. Así es, la Dimensión Familia de la Arquidiócesis de Puebla otorga el presente reconocimiento a Gianfranco Amato por su valiosa participación como conferencista en el Vida Fest 2019, celebrado en la heroica Puebla de Zaragoza el día 19 de octubre de 2019. Muchísimas gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Y rueguen por mí, por favor, porque como ven, los ataques no faltan.
Thank